Lucas 7, versículos 11 al 17. Voy a leer en voz alta, ustedes me siguen por favor con su vista. Dice así la palabra del Señor, Lucas 7, 11 en adelante. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. La muerte de un hijo es una de las experiencias más terribles que alguien puede pasar. No nos gusta mucho pensar en la muerte, pero si lo consideramos un poco, todos nosotros queremos que nuestros hijos nos entierren, ¿no es así? Pensamos que eso es lo normal, lo natural, lo común, lo que debería pasar. Nunca, jamás cruza por la mente de un padre enterrar a su hijo. Pero muchas personas a lo largo de toda la historia han enterrado hijos. Muchos nombres que les voy a mencionar ya los conocen. John Bunyan, Martín Lutero, Charles Spurgeon, Juan Calvino, George Whitefield, Jonathan Edwards y muchos más enterraron hijos. Hombres de Dios, con sus esposas que eran mujeres de Dios, que amaban a Dios, que servían a Dios. Y un hermano en Cristo llamado Joseph Bailey y su esposa Mary perdieron 3 hijos. Uno a los 18 días de nacido, otro a los 5 años y el tercero a los 18 años. Y él escribió las siguientes palabras: de todas las muertes, la de un niño es la más antinatural, la más difícil de soportar. Es como un punto colocado antes del final de una frase. Y a veces cuando esa frase apenas ha empezado a escribirse. Esperamos que los mayores mueran. Esa separación es siempre difícil, pero no es tan sorpresiva. Pero que muera un niño, que muera un joven con toda la vida por delante, con su belleza, su asombro, su potencial. La muerte es un ladrón cruel cuando golpea a los jóvenes. El sufrimiento que viene después de la muerte es otra de las razones por las que la muerte de los niños es tan difícil de soportar para los padres. Y él termina esa frase diciendo: cuando un hijo muere, una parte de los padres queda enterrada con él. En nuestro pasaje encontramos a una mujer que acaba de perder a su hijo por la muerte. Esta mujer va acompañada en una procesión funeraria, va hacia el cementerio local, pudiéramos decir. Todos están tristes, la mamá de este joven está absolutamente destruida, pero Jesús llega y cancela el funeral. Este sermón se titula Jesús cancela un funeral. Y voy a separar el pasaje en 3 partes. La primera parte vamos a hablar de la compasión de Jesús, la segunda parte del poder de Jesús y la tercera parte de la respuesta de la gente al poder de Jesús. Todo enfocado en nuestro buen Salvador Jesucristo. Veamos entonces en primer lugar la compasión de Jesús ante el sufrimiento. La compasión de Jesús ante el sufrimiento. Ya hemos hablado varias veces de que Jesús aquí en este punto del Evangelio de Lucas está a la mitad de su ministerio. Su ministerio duró aproximadamente 3 años desde que resucitó
desde que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán hasta que resucitó y ascendió a los cielos. Aproximadamente unos 3 años duró su ministerio. Y aquí estamos a la mitad, faltan aproximadamente 18 meses para que Él vaya a la cruz. Jesús acaba de escoger a sus 12 apóstoles. Después de escoger a los 12 apóstoles, predicó un sermón que se llama el Sermón del Llano. Ahí está en Lucas capítulo 6. Luego sanó a un siervo de un oficial romano que estaba a punto de morir. Y aquí lo encontramos a Jesús caminando hacia una ciudad llamada Naín. El poder de Jesús no solo llega a los que ya casi se mueren, sino que llega a los que ya se murieron. Así es el poder de Jesús. Y aquí Jesús va caminando hasta este pueblo, esta aldea que se llama Naín. Versículo 11, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Esta era una pequeña aldea. Algunos comentaristas dicen que vivían unas 200 personas ahí. O sea, era nada, totalmente insignificante, pero Jesús iba a predicar ahí, Jesús iba a enseñar ahí. Porque Él no solo está interesado en lo grande y asombroso y en la élite, también en lo pequeño e insignificante a los ojos del mundo. Jesús creció en un pueblo llamado Nazaret y Naín estaba 10 kilómetros al suroeste de Nazaret, o sea, estaba muy cerca de la región donde Jesús se crió. Versículo 12, y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Dice que Jesús iba acercándose a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad en las ciudades de la antigüedad eran lugares muy importantes. Ahí se reunían los líderes del pueblo para tomar decisiones. Ahí se reunían los jueces del pueblo para emitir juicios de ciertos casos judiciales. Ahí se hacían transacciones de negocios, venta y compra de propiedades. Era un lugar muy importante para todos. Hoy en día, en nuestros términos modernos, diríamos que la puerta de la ciudad era el Congreso, el Supremo Tribunal de Justicia, la Cámara de Comercio y el lugar de socialización más importante como la plaza. Y Jesús se está acercando a ese lugar y cuando Él se acerca, viene saliendo por la puerta un grupo grande de personas. Y de inmediato uno puede saber que es un funeral, que es una procesión funeraria hacia el cementerio local. Sacaban fuera un muerto. Sacaban fuera un muerto. Y dice Lucas que un grupo numeroso de la ciudad estaba con esta mujer acompañándola para enterrar a su hijo. En Israel, en el primer siglo, era una expectativa social participar de un funeral de alguien del pueblo. Incluso algo que era tan sagrado para los judíos, el estudio de la Torá o de los primeros 5 libros de la Biblia, eso que era tan importante y tan sagrado, podía pausarse para ir a acompañar a alguien en un funeral. Generalmente la persona que moría era sepultada en la tumba el mismo día que moría. El mismo día. No era como nuestras costumbres que se esperan varios días para enterrar a la persona. Otra costumbre de aquel día era que se contrataban mujeres que se dedicaban a llorar en los funerales. El nombre oficial es plañideras. Ellas iban, sin importar la familia, las contrataban, le pagaban y iban llorando en el funeral. Eran lloronas profesionales. También era costumbre que músicos fueran tocando flautas tonadas, con flautas tonadas tristes de luto. Y entonces cuando Jesús se acercó a la puerta, de inmediato Él dijo, esto es un funeral, es
Es obvio, es como cuando hoy tú vas manejando y miras un carro negro con un espacio muy grande atrás y miras una fila de autos detrás de ese carro funerario y todos van manejando lento por la carretera. ¿Y tú qué dices? Alguien murió, ¿cierto? O sea, es muy obvio para todos que alguien había muerto, pero esta situación era demasiado dolorosa, demasiado trágica. Esta era una catástrofe, esta era una desgracia, porque quien había muerto no era el ancianito de la ciudad. Este que había muerto era hijo único de su madre y ella era viuda. Y más adelante Lucas nos dice que Jesús le dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Era un joven entre los 20 y 40 años. No tenía menos de 20, no tenía más de 40. Estaba en la edad más fuerte de su vida. Y esta es una de las escenas más tristes que podemos imaginarnos por varias razones. Primero, esta mujer era viuda. ¿Qué significa eso? Que esa mujer ya había pasado por ese camino para ir al cementerio, para enterrar a su esposo. Ya conocía ese camino esta señora. Ya conocía el dolor de perder a alguien amado. Ya conocía el dolor de perder a alguien con quien ella había compartido su vida. Ya sabía lo que era llorar por la muerte de alguien amado. Pero no solo era viuda esta mujer, sino que va a enterrar a su hijo único. No tenía más hijos, no tenía otros hijos, no tenía más descendencia. El corazón de esta mujer está absolutamente destrozado. El muchacho que ella había criado, que ella había amamantado, que ella había cambiado sus pañales, con quien ella había jugado y reído, ese muchacho que ella amaba con todo el corazón, ahora estaba muerto y ella iba a despedirse de él en los sepulcros. Era viuda, este era su único hijo. Pero en tercer lugar, esta situación es trágica porque las viudas en la antigüedad no tenían quien las cuidara y quien las protegiera y quien las sostuviera. Socialmente, esta mujer podemos decir que iba a quedar en la calle. Este joven seguramente proveía para ella casa, ropa, comida, todos los recursos necesarios, pero ahora estaba muerto. Esta mujer ya no tenía nadie que la protegiera, que proveyera para ella. Esta era una absoluta y horrible tragedia, era una catástrofe, era una desgracia. El mundo de esta mujer se había derrumbado, se había hecho pedazos. Y aquí quiero pausar para tener la primera aplicación del sermón. En Romanos 5:12 leemos las siguientes palabras. Escucha por favor con mucha atención. Por tanto, dice Pablo, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Si no hubiera pecado, no hubiera muerte. Si no hubiera pecado, no hubieran funerales. Si no hubiera pecado, no hubieran lágrimas por perder a personas que amamos. El pecado entró, eso quiere decir que la muerte entró como castigo por el pecado y como una demostración de la consecuencia horrible del pecado. Cuando tú veas a personas llorar por la muerte de un ser querido, tú tienes que conectar eso con la entrada del pecado al mundo. Mira qué horrible es el pecado, mira qué desastroso es el pecado, mira los estragos que hace el pecado, mira la desgracia que trae el pecado. La muerte es horrible, trágica, devastadora, destructiva. Y nos demuestra lo horrible que es el pecado, lo trágico que es el pecado, lo catastrófico que es el pecado, lo grave que es el pecado. Nosotros leemos esta escena, ¿cierto? Y vemos a esta mujer llorando, desconsolada. Y ahí vemos el efecto del pecado. Esta escena nos muestra lo horrible que es el pecado. Martín Lutero escribió lo siguiente: cuando oigas hablar de la muerte, debes pensar no solo en la tumba y el ataúd y en la horrible manera en que la vida se separa del cuerpo,
y cómo el cuerpo es destruido y convertido en polvo, sino que debes pensar en la causa por la que el hombre es llevado a la muerte, y sin la cual la muerte y lo que la acompaña serían imposibles. Esto es el pecado y la ira de Dios a causa del pecado. Sin pecado no hubiera funerales, sin pecado no hubiera casas funerarias, sin pecado no hubieran ataúdes, sin pecado no hubieran cementerios. Sin pecado no hubiera tristeza por la pérdida de una persona que amamos. Sin pecado no le tendrías que decir adiós a nadie que se muere. O sea, sin pecado no hay adiós. ¿Y cuál es la aplicación, Daniel? Bájame todo eso de las nubes donde andas a la tierra, al día a día. Mañana es lunes, Daniel. Tengo que ir a trabajar. ¿Y eso qué? ¿A mí no se me ha muerto nadie? Si el pecado es tan dañino, tan horrible, tan feo, si destruye tanto la vida, ¿por qué lo consentimos en nuestra vida? Esa es la aplicación, mis hermanos. ¿Por qué te deleitas viendo pecado en las pantallas? ¿Por qué te deleitas hablando pecaminosamente? ¿Por qué te deleitas en el pecado si es tan mortal? Si es tan destructivo. Todo el pecado es destructivo y es horrible. Todo el pecado no causa directamente la muerte de hijos de viudas. No estoy diciendo eso, que tu pecado va a matar a algún hijo de una viuda. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el pecado es horrible y es destructivo. Eso es lo que estoy diciendo. Todo pecado, desde que Adán y Eva pecaron por primera vez, es grave y destructor. Quiero leerles una cita de un predicador anglicano, J.C. Ryle. Él escribió lo siguiente: ¿cuánto deberíamos odiar el pecado? En vez de amarlo y apegarnos a él, jugar con él, excusarlo o pensar que pasamos un buen rato con él, deberíamos odiarlo con un odio mortal. El pecado es el gran asesino, ladrón, peste y molestia de este mundo. No hagamos las paces con él, hagamos una guerra contra él. Es la cosa horrenda que Dios odia. Y citando Romanos 12:9 dice: dichoso el que está de acuerdo con Dios y puede decir: aborrezco lo malo. Hermano, hermana, ¿con qué pecado has hecho tú las paces? ¿Qué pecado estás apapachando en tu vida? Es horrible, es destructivo, te está destruyendo, te está arruinando. ¿No harías eso con un cáncer en tu cuerpo? El pecado es peor que eso. No lo hagas, huye del pecado. Corre, aléjate y ve a Cristo, que Él satisface, Él santifica, Él salva del pecado. Por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, hagamos la guerra contra el pecado hoy, contra ese pecado que estamos apapachando. Jesús sabe perfectamente cómo el pecado ha causado toda esta destrucción. Y Él está viendo a esta mujer que está caminando con toda la gente, con este joven muerto. Y Él mira todo eso, pero Él no se queda nada más parado ahí viendo la procesión fúnebre. Él actúa. Versículo 13. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 13. Al verla, Jesús vio a esa mujer. Jesús le prestó atención. No sé, imagínense la escena. Esta procesión viene caminando y Jesús se queda parado ahí viendo a esa mujer. La está viendo sus lágrimas, la está viendo llorar, la está viendo sufrir. Inmediatamente se da cuenta que es viuda porque no hay ningún esposo con ella. En los funerales de la antigüedad, las mujeres iban a un lado del féretro y los hombres iban al otro lado del féretro. Entonces esta mujer no tiene un hombre ahí al lado de ella, apoyándola. Es viuda, de inmediato se puede saber, es viuda.
Y en Salmo 68:5 dice que Dios es el defensor de las viudas. Él las defiende, Él las cuida, Él las ama, Él las protege. Y Jesús actúa para consolar a esta mujer. Escuchen, mis amados hermanos, Jesús no es indiferente al sufrimiento del ser humano. Jesús no es indiferente a lo que esta mujer está sufriendo. Y dice, al verla, el Señor tuvo compasión de ella. La palabra compasión ahí se refiere a ser afectado profundamente en su ser interior. Esa palabra se refiere a entrañas. O sea, lo que Lucas nos está diciendo es que a Jesús se le movieron las entrañas, se le movió el interior, se le retorció el corazón cuando vio esto. Y le dijo, no llores. Desde lo profundo de su corazón, Jesús sintió la miseria de esta mujer. Se le conmovió su interior. Otra vez, Jesús no es indiferente al sufrimiento humano. Él se conmueve dentro de su interior. Y aquí Lucas le llama a Jesucristo el Señor. ¿Sí notaste? Mira el versículo 13. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Y a esa palabra Señor nos recuerda que Jesús es el Rey del universo. El Señor de todo lo que existe. Él es el amo, el Rey. Y piensa por un momento en muchos gobernantes, no digo todos, pero muchos gobernantes de nuestros días. Gente sin atención médica en los hospitales, hospitales sin medicina, hospitales sin ambulancia para transportar sus enfermos, gente sin camas en los hospitales tirada en el suelo con sus heridas, con sus dolores, con sus enfermedades. Y muchos gobernantes como si no les importara, ¿cierto? Muchísimos como que no les importara. Ven a la gente sufriendo y están indiferentes. No les importa. Pero el Rey del universo mira a esta mujer y se le retuerce el corazón de dolor. Así es Jesús con los sufrientes, mis amados hermanos. Él te mira llorando y se conmueve por dentro. No dice, qué debilucho este. Me hubiera conseguido otro redimido, más fuerte, más valiente. Pero no, tú estás ahí en tu cama en posición fetal, llorando y llorando y llorando y llorando. Y Jesús se conmueve, se le retuerce el interior. Le duele tu dolor. El Rey del universo no es indiferente a lo que tú sientes. No es indiferente a lo que tú sufres. No es indiferente a tus lágrimas. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que un día Jesús va a limpiar Él mismo las lágrimas de tus ojos. Él mismo está guardando tus lágrimas en un frasco para limpiarlas. Eso dice Apocalipsis. Él no está tan concentrado en su misión de salvar el mundo que pasa de largo al ver esta viuda. Él no está tan ocupado en sus cosas que pasa de largo y no ve el sufrimiento de esta viuda. No, Jesús no está tan ocupado como para no conmoverse por tu dolor. Dos aplicaciones aquí. Primero, Jesús es el mismo hoy que fue en el primer siglo cuando vio a esta viuda, y Él sigue teniendo compasión de ti cuando sufres, cuando te sientes insignificante, sin poder, sin futuro, sin fuerzas como esta viuda. Jesús tiene compasión de ti. De nuevo cito a J.C. Ryle. Dice lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su corazón sigue siendo tan compasivo como cuando estaba en la tierra. Su compasión por los que sufren sigue siendo así de fuerte.
Tengamos presente esto y recibamos consuelo. No hay amigo ni consolador en esta tierra que pueda compararse con Cristo. En todos nuestros días de oscuridad, que quizás sean muchos, vamos a Jesús, el Hijo de Dios, en busca de consuelo. Él nunca nos fallará, nunca nos decepcionará, nunca se negará a interesarse en nuestras tristezas. Qué hermoso, ¿cierto? Si tú eres de los fuertes, de los bravos, de los que tienen todo resuelto, no te preocupes, este mensaje no es para ti. Esta aplicación no te llega. Pero si tú eres de los débiles, de los frágiles, de los que lloran, de los que le batallan, de los que se sienten incapaces, impotentes, ven a esta fuente. Hay mucha agua para beber y saciar tu sed. Cristo es el Salvador de los débiles. ¿Estás débil? Cristo no te dice, vete. Yo solo trabajo con gente capaz. No. Si eres débil, Cristo te dice, con más razón ven, por favor, con más razón ven. Él es compasivo con los débiles. Como cantábamos hace un momento, corro a Cristo. Corro a Cristo en dificultad, corro a Cristo cuando tengo tentación y cuando tengo culpa y vergüenza por mi pecado, también corro a Cristo. Y si tengo problemas con otras personas, problemas relacionales en mi hogar, en mi trabajo, corro a Cristo. Y si no sé cómo resolver una situación, también corro a Cristo. Y si no tengo dinero para pagar la renta, también corro a Cristo. Y si estoy enfermo o miro a mis hijos enfermos, también corro a Cristo. Esa es la primera aplicación de esta sección. La segunda aplicación es la siguiente. Muchas veces nosotros estamos muy ocupados en nuestros propósitos para cumplir nuestras metas, que no tenemos tiempo para ver a una persona que sufre y acercarnos con compasión a ella, ¿cierto? ¿Te ha pasado? Personalmente, esta es la parte donde Dios, una de las partes donde Dios más me ministró a mi corazón, como una reprensión. A veces voy por la vida y estoy tan ocupado que no tengo tiempo de parar y ver al que está sufriendo, aquí, al lado mío. Y claro, no puedo resucitar al hijo de una viuda como Jesús, pero puedo orar por esa persona, leer un versículo de las Escrituras, porque eso es lo que me muestra Jesús. No puedes estar tan ocupado como para no mostrar compasión. Actos de compasión fluyen de un corazón compasivo. No podemos estar tan llenos de nosotros mismos, no podemos ser tan ensimismados que no veamos las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Y entonces, al contemplar a Cristo en este pasaje de las Escrituras, podemos decir, Dios, yo quiero ser como Jesús, tener compasión como Él. Yo quiero poder parar, no ir tan rápido en la vida, sino que parar y atender a las personas que tienen necesidad y que están viviendo en dolor. Entonces vimos en primer lugar en este sermón la compasión de Jesús ante el sufrimiento. Veamos en segundo lugar el poder de Jesús sobre la muerte. El poder de Jesús sobre la muerte. Versículo 14. Y acercándose Jesús, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. En la antigüedad no cargaban ataúdes como nosotros los cargamos hoy, que es todo cubierto, sino que era como una camilla y ahí iba acostado el muerto, el fallecido. Y Jesús se acercó y tocó esa camilla, tocó ese muerto, tocó ese muchacho que estaba ahí. Y según Números 19 en el Antiguo Testamento, el tocar un muerto te hacía impuro. No podías participar de los sacrificios a Dios, de las oraciones a Dios con nosotros redimidos del pueblo de Dios. No podías estar con los sacerdotes, sino que quedabas impuro. Pero Jesús
es puro a tal grado que cuando Él toca lo impuro, Él no se vuelve impuro, sino que purifica la impureza. Jesús purifica la impureza. Y me gusta cómo pone un comentarista llamado Philip Graham esta escena. Dice él que ahí hay una confrontación, la vida contra la muerte. Jesús, que es la vida, está teniendo un enfrentamiento con la muerte. ¿Quién gana? ¿Quién gana? La muerte parece una fuerza imparable, imposible de detener. Parece que es imposible revertir la muerte, pero Jesús es la vida y Él derrota la muerte. Así que la muerte ante Jesús se queda sin poder. Jesús le dice, hasta aquí, detente, ya no avances más. Y sigue diciendo Lucas, y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Imagínate hablarle a un muerto, darle órdenes a un muerto, darle mandatos a un muerto. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Versículo 15. ¿Qué sucedió? Lucas, ¿qué pasó? Cuéntanos. ¿Quedó en ridículo Jesús? ¿Quedó avergonzado Jesús? No, de ninguna manera. El que había muerto se incorporó, o sea, se puso de pie, se paró y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Imagínate la escena, lo llevan cargado. Aquí va en el hombro de los muchachos. Jesús le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y allá arriba el muchacho se levanta. Y como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Imagínenlo viendo el rostro de su mamá. Su mamá está destruida, lleva horas llorando. Y lleva días quizás luchando con la enfermedad de este muchacho. Y Jesús dice compasivamente, toma al joven y se lo entrega a su mamá. Aquí está su hijo, señora. ¿Cómo fue eso posible? Por la palabra de Jesús. Escuchen esto, mis amados hermanos. La palabra de Jesús es la fuerza más poderosa del universo. La palabra de Jesús es la fuerza más poderosa del universo. Esa palabra creó todo lo que existe, los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1, Jesús habló y todo fue creado. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Hayan plantas y hubieron plantas. Los animales y hubieron animales. Y después creó al hombre del barro y dice que sopló aliento de vida. La palabra de Dios da vida. La palabra de Jesús da vida. Y la palabra de Jesús tuvo tanto poder que resucitó a este joven. Y no solo eso, sino que la palabra de Jesús tiene tanto poder que nos da vida cuando estamos muertos en nuestro pecado. La palabra de Jesús tiene tanto poder que nos da vida cuando estamos muertos en nuestro pecado, nos da vida espiritual. Efesios capítulo 2. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La pura palabra de Cristo, la sola palabra de Cristo dio vida a este joven. Piensen en esto, el ser humano está compuesto de dos partes, la parte material y la parte inmaterial, la parte física y la parte no física. La parte física pues es este cuerpo, ¿no?, que nosotros tenemos. La parte inmaterial nosotros no la vemos. Este cuerpo muere, pero esa parte inmaterial continúa viviendo. Y entonces la palabra de Jesús tuvo que ser suficientemente poderosa como para traer esa parte inmaterial y que volviera este joven en su cuerpo a la vida. Y aquí tenemos algo que yo quiero que le presten un poco de atención. La mamá de este joven no le pidió a Jesús que sanara, que resucitara al joven, ¿cierto? Lucas no nos dice en ninguna parte que esta mujer tuvo fe. Más bien fue como una interrupción de Jesús a lo que ellos estaban haciendo. Y muchas personas hoy dicen que Dios no obra a tu favor porque tú no tienes suficiente fe. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado y muchas veces. Tu hijo está enfermo, es que tú no tienes suficiente fe, por eso Dios no lo sana.
Pero nosotros leemos aquí en esta parte de la Biblia y decimos, pero esta mujer no tuvo oportunidad de tener fe. Quizá esta mujer ni había visto a Jesús. Iba tan concentrada en sus asuntos y en su dolor que ni tan siquiera había visto a Jesús. No le pidió a Jesús, por favor, resucítamelo. ¿Quién sabe si esta mujer conocía a Jesús o había escuchado de Jesús? Pero sin una declaración de fe de ella, Jesús resucitó a su hijo. Entonces el poder de Dios no está como sometido a tu fe. El punto no es, si no tienes fe, Dios no puede hacer nada por ti. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo resucitó a este muchacho? Sin el actuar de la fe de la mamá, ¿cierto? Nadie le pidió a Jesús resucitar al joven. No se menciona en ningún lado que alguien tuvo fe para que Jesús resucitara al joven. Jesús hizo el milagro sin depender de la fe de las personas que estaban sufriendo. Este milagro nos muestra que la fe no necesariamente es un requisito previo que debe cumplirse para que Dios actúe. Dios actúa soberanamente y nos llama a siempre confiar en Él. Ya sea que nos haga el milagro que nosotros le pedimos o que no lo haga el milagro que nosotros le pedimos. Martín Lutero dice que todos los actos misericordiosos de Dios llegan a nosotros, escucha, sin nuestros méritos, incluso antes de que los busquemos. Así que aquí tienen un ejemplo, no de fe, dice Lutero, sino de pura gracia y bondad amorosa de Dios. Pura gracia. Pura gracia. Ya vimos en primer lugar la compasión de Jesús ante el sufrimiento. En segundo lugar, el poder de Jesús sobre la muerte. Veamos en tercer lugar la respuesta ante el poder de Jesús. Versículo 16. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. En toda su narración, Lucas nos está diciendo constantemente, así respondió la gente, así respondió la gente, así respondió la gente, así respondió la gente. En todo el Evangelio de Lucas. Si ustedes lo leen desde el principio, se nos dice qué hacía la gente en respuesta a las obras de Jesús. Y Lucas nos está diciendo aquí que, ¿cómo respondieron estas personas? Con temor, es como un asombro, como reverente. No estamos nosotros ante un simple humano aquí. No es cualquier persona, cualquier día, a cualquier hora que resucita a un muerto. Esto es algo especial, pero también dice que glorificaban a Dios. Daban gloria a Dios. Imagínense, un funeral cancelado. ¿Tenían planes para hoy? Pues ya no, cancélenlos. ¿Tenían tumba reservada? Pues ya no. Sigue libre. Nadie va a estar en esa tumba hoy. Porque Jesús apareció. Y entonces esta gente empezó como a alabar a Dios. Y relacionó a Jesús con un profeta, como en el Antiguo Testamento. Profetas como Eliseo y Elías hicieron milagros parecidos. Aunque Jesús no lo hizo como ellos, porque ellos lo hacían como orando a Dios, pidiendo a Dios, y Jesús lo hizo por su propia palabra y por su propia voluntad. Y después dice que decían, Dios ha visitado a su pueblo. Dios está obrando en medio nuestro. Y aquí hay algo importante. 2 veces dice Lucas que había una multitud con Jesús y había una multitud con la viuda y el muerto. O sea, habían muchas personas. Y esto es importante. ¿Cómo se confirma que hechos históricos fueron reales? ¿Cómo se confirma? No puedes usar el método científico porque el método científico necesita repetición en un laboratorio. ¿Cómo tú confirmas que un evento fue verdadero? Una de las herramientas que tú usas es testigos. Es como en una corte de justicia hoy en día. Si hay un crimen, necesitan haber testigos, ya sea para juzgar al criminal o para liberar a alguien inocente. Testigos, necesitan testigos.
Una de las cosas que validan, una de las maneras en que se valida el ministerio de Jesús y todos sus milagros fueron los muchos testigos presentes. Quizá tú dices, yo tengo dudas acerca de ese tema de los milagros de Jesús. ¿Cómo puedo saber que no se los inventaron? Los testigos. Incluso Pablo dice, Jesús resucitó de entre los muertos, 1 Corintios 15. Si tú tienes dudas, hay cientos de personas que lo vieron resucitado de entre los muertos. Ve y búscalos y pregúntales. Testigos. Jesús tenía enemigos que lo querían matar. Y ellos no podían negar que Jesús de verdad había hecho los milagros que había hecho. Entonces, ¿qué hacían para todavía procurar matarlo? Le decían que él hacía esos milagros por el poder de Satanás. En unos meses, si Dios nos permite, estaremos en Lucas 11, y ahí en Lucas 11, versículo 15, le dicen, tú expulsas demonios por el poder de Satanás. En otras palabras, Satanás te da poder para hacer esos milagros. O sea, los mismos enemigos de Jesús no podían negar el poder milagroso de Jesús. El cristianismo no es ciencia ficción, es la verdad. O como estuve platicando con un buen amigo esta semana, es la religión verdadera. El cristianismo es la religión verdadera. ¿Cómo estás seguro, Daniel? Los testigos. Los testigos. Ni los enemigos de Jesús pudieron negar sus milagros. El cristianismo enseña que Dios nos creó, pero nosotros nos rebelamos contra Él, desobedecimos y pecamos, por eso merecemos la condenación eterna en el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a Jesús para que Jesús pagara en la cruz por los pecados de aquellos que creen en Él. Y si tú hoy no has creído en Jesús, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Hoy, no mañana. Hay suficientes evidencias para creer que esto es verdad. Cree en Jesús hoy. Confía en Él hoy para ser salvo. No dudes, tenemos evidencias confiables de que el cristianismo es verdad. Es la religión verdadera. Y termina Lucas este pasaje con una nota en el versículo 17. Este dicho que se decía de él, que Dios había visitado a su pueblo, que era un profeta de Dios, se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Esto es impresionante, mis hermanos. No lo pasemos así por alto como que si solo fuera una notita ahí al pie de página. No, mis hermanos. Jesús no vino solo por la élite de Jerusalén, la gente importante, los más grandes, los religiosos, los poderosos. Él fue a los pueblos más insignificantes y olvidados de todo Israel. Y las noticias de las buenas nuevas de salvación llegaron a todos los rincones de Israel. Jesús no es un salvador solo para ricos y famosos. Jesús es un salvador para los olvidados por el mundo y los insignificantes. Y Lucas te está diciendo eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Los que se creen grandes son reprendidos por Jesús. Y los débiles, insignificantes, pequeñitos, sin poder, sin contacto, sin influencia, sin dinero, Jesús llega y los levanta y los atiende. Eso es muy característico en el Evangelio de Lucas, pero hay otra cosa característica en el Evangelio de Lucas, que es que Lucas siempre nos está mostrando cómo Jesús está revirtiendo todo el desastre que hicieron Adán y Eva y todos nosotros con el pecado. Jesús nos está mostrando cómo Él es poderoso para regresarnos al Edén, para traer vida en la muerte, para limpiar lo que el pecado ensució. En el Edén, Adán y Eva pecaron.
Y Jesucristo viene y resucita a este joven de los muertos. Está iniciando, mis amados hermanos, la redención de todos sus redimidos y de toda la creación. Entonces, Cristo está aquí con estos milagros, especialmente con este milagro de la resurrección de este joven. Cristo está diciéndonos, hey, estoy comenzando a restaurar todas las cosas. Estoy comenzando a restaurar este mundo que el pecado ha desbaratado y destruido. Pero sería un error pensar que porque Jesús resucitó a este muchacho, va a resucitar a todos los muchachos de todas las viudas que se enferman y mueren. Ese sería un error. Los milagros del ministerio de Jesús apuntan a que Él restaurará un día todas las cosas, y los milagros eran como el comienzo de esa restauración de todas las cosas. Yo les dije que este pasaje me ministró mucho, ¿cierto? A veces estoy tan ocupado que no presto atención a las necesidades de la gente alrededor mío. Daniel, reprendido. Tengo que venir en oración a Dios y corregir eso. Pero hay otra manera en la que Dios ministró mi vida con este pasaje. Es que uno de los terrores más grandes de mi vida es que uno de mis hijos se me muera. Ese es uno de los terrores más grandes de mi vida. Imagínate ir a enterrar a uno de tus pequeños. ¿Cómo puede una persona encontrar consuelo en un momento como ese? El Evangelio nos apunta a que vivimos en un mundo quebrado y lleno de dolor, pero que Jesús restaurará todas las cosas. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no habrá más lágrimas, ni llanto, ni muerte, ni dolor. Mientras esperamos ese día, podemos confiar en nuestro buen y sabio Dios. Y quiero leerles un testimonio de un pastor presbiteriano, Robert Dabney. Él estaba de viaje por asuntos de la iglesia y se enteró que uno de sus hijos había enfermado gravemente. Viajó toda la noche, llegó al lado de su hijo y en una carta a su hermano le contó lo que sucedió. Tomamos medidas rápidas y enviamos pronto a buscar al médico, quien no creyó que su caso fuera peligroso, pero fue empeorando y empeorando hasta que el domingo sus síntomas se volvieron alarmantes y el lunes falleció después de grandes sufrimientos. Media hora antes de morir entró en un sueño que se hizo cada vez más tranquilo hasta que se desvaneció suspirando suavemente. Esta es la primera muerte que hemos tenido en nuestra familia y mi primera experiencia de una gran tristeza. He aprendido rápidamente en la escuela de la angustia esta semana. Soy muchos años mayor de lo que era hace unos días. No fue tanto que no pudiera entregar a mi querido hijo, sino que lo vi sufrir tales dolores mientras yo era impotente para socorrerlo. Ver a mi pequeño devastado, aplastado y destruido, volviendo sus hermosos ojos llenos de lágrimas hacia mí y hacia su madre, en busca de ayuda, después de que su suave voz ya no podía ser oída, y sentirme tan impotente como para prestar ayuda, eso desgarró mi corazón de angustia. Pero nuestra despedida no será larga. Nuestra despedida no será larga. Este cuerpo estropeado y arruinado resucitará y todas sus bellezas arrebatadas serán más que reparadas. Nuestro pequeño es ahora un redimido rescatado. Esta es una esperanza llena de gloria. Cuando estoy junto a la tumba pequeña, mi corazón duele, pero me pregunto, ¿dónde está el alma que dio toda su belleza al cuerpo de mi hijo? Cuando responde esta pregunta, triunfo. Ya ha comenzado con su voz a alabar a mi Salvador. Está en la casa celestial de Cristo y bajo su amor. Ahora siento como nunca antes
la bendición de la gracia redentora y la sangre de Jesús, que rescataron a mi pobre bebé de todo pecado y la muerte que heredó a través de mí. Cuando nos enfrentamos a los momentos más duros y más tristes de la vida, podemos correr a Cristo. Él venció la muerte y por Él nosotros tenemos una eternidad garantizada. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por Cristo. Jesús mostró su poder sobre la muerte resucitando a este chico, pero aún más mostró su poder sobre la muerte resucitando Él de entre los muertos. Y nos garantizó que un día los que creen en Él como Salvador resucitarán y vivirán en su presencia por la eternidad. Señor, te pido por los que no tienen esa esperanza aquí entre nosotros hoy. Padre, abre sus ojos para que ellos vean que la única esperanza cierta y verdadera es Jesús. Su sacrificio en la cruz, su muerte en su lugar y su resurrección de entre los muertos. Señor, quita los terrores de la muerte de nuestros corazones con el evangelio de tu Hijo Jesucristo. Jesús es más poderoso que la muerte, Señor. Y nosotros queremos descansar en Él. Él comenzó a restaurar todas las cosas en su ministerio con sus milagros. Y un día este mundo quebrado por el pecado pasará. Y todos los redimidos viviremos en un cielo nuevo y tierra nueva con nuestro buen Salvador que dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Y eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Bendito seas, Señor. Alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén.